un pequeño grupo que reclamaron los daños que provocó la Segunda Guerra Mundial a nivel de edificios, a nivel arquitectónico y de ciudades y a nivel de los animales. Porque, pues por supuesto, todo el principal daño se da en el tema del holocausto, la parte nazi, ¿verdad? La parte con los judíos, etcétera, etcétera. Pero un pequeño grupo es el que reclama y dice, miren, esta bomba atómica, estas guerras se inició en Francia principalmente, se volaron edificios súper viejos. Déjenme aquí que algo más felicita. Ajá. Se volaron edificios viejos, mataron animales, etcétera. Entonces, este fue un pequeño grupo que tiró la voz cantante, digamos, y reclamó por estos objetos y estos bienes. Entonces ahí se conforman el 48 como este pequeño grupo que hoy día ha ido avanzando, ¿verdad? Y en 1968 Naciones Unidas hace la primera Asamblea General y el primer llamado para una reunión de expertos donde empiezan a decir que el deterioro de la calidad de vida en el tercer mundo depende o se ve reflejado también con el deterioro de los recursos naturales. Y es que pues, después de la Segunda Guerra Mundial se da el famoso Plan Marshall, que es para empezar a recuperar todos estos bloques de Europa y Estados Unidos, y lo que se da es una explotación racional de los recursos naturales de América Latina. No sé si alguno ha tenido, ha escuchado, y si no, para cuando terminen la maestría y quieran leer y enseñarse rebelde, les invito a leer un libro que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. No sé si la han leído, por lo menos la han escuchado. ¿Y qué nos dice Eduardo Galeano? Todo lo que pasaba en esos momentos, de cómo la recuperación de los países del norte la hicieron a costas de los países del sur. Eso era donde estaban las riquezas naturales y eso éramos nosotros. Más allá todavía del tema de Cristóbal Colón, el oro, la conquista y el saqueo y todo, ¿verdad? Fue todavía como una segunda ronda en la que América Latina sufre ese impacto. Entonces, Naciones Unidas hace un llamado mundial para eso, incluido ahí en ese tercer mundo está incluido África, ¿verdad? Y en los 70 se dan las voces, la revolución de los 70, ¿verdad? Las mujeres con su píldora anticonceptiva, los famosos hippies de los 70, lo que se da es un movimiento grande, importante, contra el crecimiento sin límites. Usemos los recursos de forma limitada, de forma responsable y demás. Entonces, por eso a veces a uno cuando es como muy ambientalista, a uno le dicen que es medio hippie o medio comunista o medio algo, ¿verdad? Entonces viene de ahí, desde esos años. Entonces ahí empezamos a nivel de Naciones Unidas a que los países empiecen a hablar del tema en las asambleas generales. Y en el 70, el Club de Roma, que era un grupo que se había constituido para esto, concluye, pero vean, bueno, vamos a ver aquí, le voy a pedir a Yaudi. Ayúdenme a leer lo que concluye el Club de Roma. Y esto fue en el 70, vean lo que nos dicen a toda la comunidad. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, pues Valeria. Dice, el Club de Roma en 1970 contribuye si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos del crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Entonces, eso fue próximos, o sea, si se mantiene, en los próximos 100 años no hay marcha atrás, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, eso fue en el 70, eso fue hace 50 años. Ya llevamos la mitad y seguimos igual, ¿verdad? Seguimos totalmente igual. Entonces, y es con decirnos, a ver, esto es una alerta, tenemos que tener ya los modelos o los hábitos de consumo, los hábitos de desarrollo, de que maquinémonos como era, recuperémonos de una guerra y a construir y hacer de todo esa explotación,
si así seguimos, nos vamos a tener que limitar el periodo que se puede hoy en día, que tenemos para esta advertencia, ¿verdad? Entonces, son los famosos límites del crecimiento que nos hablan desde los años 70, o sea, que hay que ver cómo se detiene esto. Y ahí es donde viene todo un contexto internacional, continuamos, donde que estaba ocurriendo en los 70, la parte de LGBTQ y toda esta parte de los derechos de reproducción de las mujeres y demás. Es el tema de la descolonización. Muchas colonias empiezan a independizar, ¿verdad? De Europa, de Inglaterra, de Holanda, las Antillas, etcétera. Entonces se da eso, se da una guerra fría, ¿verdad? El bloque este-oeste entre el tema del capitalismo versus el comunismo, y ahí empieza toda esa parte histórica, ¿verdad? Pero también se empieza a hablar de una responsabilidad por una gestión responsable, la redundancia, de recursos naturales. O sea, cómo tenemos que empezar a tomar conciencia cómo vamos a usar estos recursos naturales, porque en efecto se van a agotar y hay un deterioro. Y ese deterioro de los recursos naturales va ligado a que los países del tercer mundo están en pobreza, precisamente por el deterioro de sus recursos. Entonces, hay ya un conocimiento también sobre los efectos de la contaminación y la degradación de los recursos. Y existe todo un movimiento ambientalista. Se dice que el primer libro es este de Rachel Carson, que ella escribió La Primavera Silenciosa, y fue para un año en el que por todo, que también lo han escuchado, este libro, y es porque en un año, en los 70, ella hizo una denuncia. Ella era, si lo ven, no sé si logran verla, tiene binoculares, era onatóloga, y lo que hizo fue escribir y reportar cómo con los años vino bajando durante la migración las golondrinas, y que ya llegó un año en que ya no llegaron las golondrinas. Entonces era la primavera silenciosa, porque estamos en la qué pasa con las golondrinas, y ahí se empieza a documentar que estos pajaritos que cruzan, las colonias son un pajarito de este tamaño que cruza desde el norte hasta el sur, y que como cuando ya tenían que devolverse, no regresaban, y entonces de pronto tuvieron y tenía que ver con todo este tema ya de la degradación de los recursos naturales y del hábitat. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, todo esto, para qué es lo que iba a pasar. Después estamos en los 70. Entonces, con toda esa denuncia, Naciones Unidas ya convoca a su primera conferencia de ambiente y desarrollo en Estocolmo, que es la Declaración de Estocolmo de 1972. Tal vez ahí la hayan escuchado. Se habla mucho de Estocolmo al Río. Pero entonces, en 1972 se hace la primera declaración de temas de ambiente y desarrollo. Y ahí se constituye el PNUMA, que es lo que hoy se llama Medio Ambiente, el bracito de Naciones Unidas que habla sobre ambiente. Antes se llamaba Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, las oficinas estaban en Panamá, y Julio, que por cierto Julio no está, no es mi voto, no sé Julio. Él sí participó el sábado pasado con ustedes en Sí. Okay. Y entonces ahí se da una serie se aprueban alrededor de esos años una serie de convenios internacionales, que ya lo vamos a ver cuando vamos al tema 2 sobre convenios internacionales. Y ahí se conforma un grupo que se deja estudiando y dicen: miren, ustedes, grupos que se hicieron de diferentes países, van a elaborar un informe y van a ver cómo está la situación de los recursos naturales en el planeta a raíz de esos límites de crecimiento, donde dijeron: si en los próximos 100 años seguimos igual, no hay marcha atrás. Entonces, este grupo en 1977 que es el informe Brundtland, que ahorita lo vamos a ver en nuestro futuro económico. Y ya se estos informes, cuando entonces se da el llamado para la famosa cumbre de Río en 1992, que eso ya todo eso ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Y ahí se da Río +10, Río +20, y ya después vino pandemia, entonces no se pudo hacer la otra, pero la última conferencia para el 2015, donde se aprueba la Agenda 2030.
o sea, en el 2015 suceden en forma paralela diferentes cosas. Bueno, en la conferencia de Río, ahorita vamos a ver también, se firman diferentes instrumentos y empiezan más tarde en la de más días que fue en Johannesburgo. El papel, ya que el tema más importante fue lo que era participación ciudadana, y ya en Río más 20 lo que hablaba es sobre el desarrollo sostenible y que ya no teníamos que estar hablando en temas separados, el tema ambiental con el tema social, con el tema económico, cuando el desarrollo sostenible implica las tres patas del banco en equilibrio, porque si no estamos mal, ¿verdad? Y empiezan a conjugar, digamos, la agenda verde con la agenda café y la agenda azul y todo esto. Entonces, en el 2015 lo que nos lleva, todo eso que ven ahí, que es ahí en pura sesión cronológica, a que en el 2015 en forma paralela se aprueben diferentes instrumentos. Primero se aprobó el Acuerdo de París, entonces se acuerdan, bueno, fue el último porque fue en diciembre, se aprobó la famosa Agenda 2030, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y se aprobó el marco Sendai, que es para la reducción del riesgo de desastres, porque vieron que conforme se iba alterando el cambio climático, estábamos empezando a tener mayores desastres naturales en los países, o mayor sequía, o mayor inundaciones, que el niño, que la niña, que verdad, que todo eso. Entonces ya vimos que también tenía que atenderse el tema de riesgos, y ahí empezó a tomar importancia. Entonces vamos a repasar cada uno. En la de Estocolmo, que fue realmente la primera cumbre a nivel de medio ambiente, se aprobó, se elaboró un plan de acción para el medio humano, y hay una declaración de principios del 72. Esa yo no les voy a pedir ni que la vean, ¿verdad? Como los principios que ustedes dejaron de tarea. Esos principios son más, los que vamos a ver más son más a raíz del 92, pero bueno, ahí hubo una primera intención a nivel mundial de los países de tener principios sobre el derecho ambiental. Entonces podemos decir que aquí nace el derecho ambiental, aquí va evolucionando desde eso. Y marca el inicio de un diálogo entre todos los países industrializados y los países que están en desarrollo, y empiezan a hablar, ¿verdad? Mire, ustedes, países industrializados, me están acabando mis recursos naturales. Tenemos que ver cómo hacemos, cómo nosotros los proveemos de ellos, pero sin que nos limpien y sin que lleguen con atrocidades, ¿verdad? Que es lo que pasó con las minerías, por ejemplo, en Bolivia, en Perú, o lo que ha pasado con la agricultura en Colombia, el famoso Mamita United, nosotros aquí en Costa Rica, en Honduras también, ¿verdad? El tema de las bananeras, etcétera, y hayan venido cada tema por separado. Entonces se da todo un diálogo sobre lo que es el crecimiento económico de los países del norte, y lo que provocan, que es contaminación del aire, del agua, de los océanos, y en general el bienestar de todas las personas. Entonces, el paradigma en ese momento fue una protección ambiental bajo una visión antropocéntrica, ¿verdad? De que yo necesito proteger el ambiente porque yo, ser humano, soy el centro de lo que me gira los recursos naturales. Y en esta conferencia se habla del derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y al disfrute de la vida adecuada en un medio de calidad que le permita llevar una vida digna. Entonces es el inicio de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que después ya nosotros en Costa Rica reformamos en la Constitución Política, y que la mayoría de los países también fueron reformando su constitución para incluir ese derecho. Se habla de una preservación de los recursos naturales en beneficio también de las generaciones presentes y futuras. Ya vimos que se cae el mito de que muchas cosas no son inagotables, que ya lo de los recursos renovables no es tan así, ¿verdad? Entonces, que los estados no deben menoscabar el crecimiento, y especialmente los países del norte, los estados industrializados, no deben menoscabar el crecimiento de los países en desarrollo, o obstaculizarlo. En aquel momento hablaban de países en desarrollo. Y también se respeta lo que es el derecho soberano que tienen todos los estados para explotar sus recursos naturales. Es decir, hay una obligación de asegurar
que lo que Costa Rica hace no perjudique a Nicaragua y lo que Honduras haga no perjudique a El Salvador, pero dentro del tema de la responsabilidad de los estados, donde cada estado es, digamos, dueño, soberano de sus recursos naturales y decide qué hacer, por ejemplo, si se somete o no a minería, si se somete o no a exploración petrolera. Entonces, cada estado sabe qué hacer, si veda o no, pero cuando lo vaya a hacer, que respete las fronteras y que no contamine al vecino. Eso fue en ese momento, en los 70, porque eso va evolucionando. El informe Brundtland, entonces a raíz de eso, ¿por qué se llama Brundtland? Porque Brundtland era el apellido de esta señora que se llama Gro, que era noruega, que fue la encargada de coordinar esa comisión. Y ella, como presidenta de la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, saca el informe Nuestro Futuro Común, que no sé si lo han escuchado. Ese informe que sale en 1987 es el famoso informe que nos pone a todos a nivel mundial por primera vez el famoso concepto de desarrollo sostenible, que es en el informe de Brundtland. Ahí viene, porque es a raíz de todas esas reuniones. Y reconoce que la pobreza es la mayor causa y efecto de los problemas ambientales en aquel momento. Hoy día, además de la pobreza, es la sobrepoblación, ¿verdad? Que tenemos entonces que ambas cosas están causando los mayores problemas ambientales. Y que hay temas relacionados con el desarrollo sostenible, con el papel de la economía, con la energía y con la industria. En tanto se va industrializando todo, se consume más energía, se consumen más recursos naturales y eso lleva a que a ese papel de la economía en un equilibrio del desarrollo económico. Y propone entonces que deben haber principios legales o de protección al ambiente, porque si no, nos vamos a comer todo, ¿verdad? Y que consiste en una idea de 3 dimensiones. Entonces ahí es donde ella empieza a hablar y dice, bueno, ella y el comité que estuvo ahí, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Ahí es donde nos empiezan a hablar que tenemos que trabajar en esos 3 pilares. Solo que al inicio los empezamos a trabajar por separado. Ya hoy día, con los objetivos del desarrollo sostenible, sabemos que todo es junto, ¿verdad? Como que no es lo verde y la conservación para allá y lo económico por allá. Sí. Y se da la concepción del desarrollo sostenible, que es una tarea global de carácter permanente. Yo digo que el desarrollo sostenible, el querer esa sostenibilidad es como el peso de uno, ¿verdad? Yo peso hoy 57 kilos y si me comí un montón de cosas, voy a llegar a 59, 60 kilos y si quiero entonces adelgazar, entonces es un reto todos los días de ver esto sí, esto no, y aquí para mantenerme en esos 57 kilos, por ejemplo. Entonces ese es el reto que nos propone el informe Nuestro Futuro Común y que dice que está en manos de la humanidad hacer que ese desarrollo sea sostenible y asegurar que se satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, que es el famoso concepto de desarrollo sostenible que nos han puesto, digamos, en la calle y en los estudios y demás, que no implica límites por sí mismos, ¿verdad? No son límites absolutos, no es no tocar, no es no aprovechar los recursos naturales, sino es saberlo hacer bien. Implica límites, o sea, implica limitaciones, más bien, que se imponen a los recursos naturales, al medio ambiente y especialmente al uso de la tecnología. O sea, ya no vamos a usar más DBCP, por ejemplo, porque ya vimos los efectos que tiene ese plaguicida de las plantaciones bananeras sobre las personas, ¿verdad? Y también la organización social, lo importante que es esa organización con respecto a los recursos naturales. Entonces, y también nos dimos cuenta, porque ya para entonces, en los 80, se había identificado el famoso hoyo de ozono, que había empezado en el norte, en el sur, y entonces ya se había dicho que todo el montón de aerosoles y cosas que estábamos usando estaban provocando un hueco, ¿verdad? El famoso hoyo de ozono, y que nos íbamos a quemar. Y bueno, yo me acuerdo cuando salió esa noticia. Entonces dijo, aquí el planeta lo estamos saturando
y tenemos que ver cómo recortamos eso y la única forma es a través de instrumentos legales. Entonces ahí es donde nos da la definición de desarrollo sostenible. Steven, si quieres la lees. ¿Qué es desarrollo sostenible? Aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las futuras. De las futuras generaciones, exacto. ¿Y qué tenemos ahí? Vamos a tener un crecimiento económico, sí, no es no crecer, pero que haya un bienestar social, una diversidad cultural también, sin dejar a nadie atrás, que es como dice hoy día la Agenda 2030, y con una protección del patrimonio y del capital natural. No nos comamos todo a costas, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto también, el informe Brundtland termina diciendo que, vamos a ver aquí media Alejandra, a ver si puedes, mientras usted empieza a leer, yo voy a cerrar la puerta porque me está pegando aquí un ruidito. Listo. El informe de Brundtland dice que el desarrollo sostenible es un proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos, la orientación de las inversiones, el desarrollo tecnológico y del cambio institucional están en armonía y mejoran el potencial corriente y futuro para satisfacer las necesidades humanas. El concepto supone límites que se imponen a los recursos del medio ambiente, el estado actual de la tecnología, de la organización social y la capacidad de la biosfera para absorber los efectos de las actividades humanas. Pero tanto la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que preparen el camino a una nueva era de crecimiento económico. Entonces, ¿qué nos dice esto, verdad? O sea, sí, hay desarrollo y podemos comernos los recursos naturales, pero no todos, no agotándolos, no agotando la capacidad del planeta, no agotando la atmósfera y la capacidad de absorción, ¿verdad? De las actividades humanas, etcétera. Entonces, ahí desde entonces nos empiezan a hablar de eso. 87, o sea, hace 30 años, 40 años, casi, 35 años, y parece que no nos quedó claro, ¿verdad? Porque todavía nos falta, y cada vez estamos como, por eso es que muchas de las manifestaciones recientes, mucho lo que dicen es no hay planeta B, no hay plan B, necesitamos limpiar esto porque si no nos vamos a quemar todo, ¿verdad? Y así, con todo eso, nos llama Naciones Unidas convoca entonces en 1992 a la Cumbre de Río, a la famosa Cumbre de Río. Y ya aquí lo que hablamos es el medio ambiente y el desarrollo. ¿Cómo vamos a conjugar ese desarrollo, pero cómo vamos a contener el medio ambiente? Y entonces no fue una reunión científica. De hecho, ahí fueron un montón de empresarios, desarrolladores, industriales, etcétera, pero con un corte, ¿verdad? Con la presencia política de presidentes y demás, donde discutieron formas y métodos para preservar el ambiente por un lado y criterios para asegurar la participación de todos los pueblos. ¿Por qué? Porque se estaba viendo que nadie le consultaban nada, todos los países del norte hacían lo que querían, nos saqueaban los recursos, no nos daban regalías, no, nada, dijeron, no, momentico, está bien, yo seré su finca y yo le venderé a usted el banano, pero tenemos que empezar a pactar cosas donde me asegure que a mí esto esté bien y esta actividad sea sostenible. Y ahí entonces el paradigma fue el desarrollo sostenible y una equidad intergeneracional. Quiere decir esto, que para las generaciones futuras todos tenemos que llegar a conocer las jirafas, o todos tenemos que llegar a conocer el árbol tal, o todos podemos comer banano siempre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer eso? Y a raíz de esta cumbre se dan una serie de resultados, que es 3 convenciones internacionales, que es la famosa convenio de biodiversidad, el convenio de cambio climático y el convenio de lucha contra la desertificación y la sequía. Que esos 3 convenios yo los voy a explicar ya cuando entremos al tema 2, que es convenios internacionales. Se da la Agenda 21, que al final se decía que era como una Biblia y que muchos la critican porque dicen que no se aplicó nada, pero era la agenda era un libro que establecía la agenda que los países deberíamos de tener hacia el siglo XXI para prepararnos hacia un buen desarrollo sostenible.
Y el otro producto que se dio fue la famosa Declaración de Principios de Río de Medio Ambiente y Desarrollo, que es donde se establecen muchos de los principios que ustedes van a estudiar para de hoy en ocho, para la exposición de hoy en ocho, ¿verdad? Entonces, pero para que vean de dónde viene la historia. Aquí me voy a detener un segundito para devolverme al 80. O sea, todo eso está pasando a nivel mundial. ¿Qué estaba pasando a nivel de Centroamérica en los 80? Mientras el informe Brundtland y todo eso, nosotros teníamos una guerra en Centroamérica, había guerra en Nicaragua, había guerra en El Salvador, había temas del famoso canal de Panamá, etcétera, ¿verdad? Entonces estábamos medio revueltos y se logra en 1989 los acuerdos de paz firmados allá en Guatemala y se logra que entonces los países centroamericanos se unan y se forma el famoso SICA, ¿verdad? El Sistema de Integración Centroamericana, que sus oficinas están en San Salvador. Y a nivel del SICA se empiezan a crear secretarías por temas, ¿verdad? La Secretaría Centroamericana de Pesca, la Secretaría Centroamericana de Ambiente, la Secretaría de así. Entonces, en el tema, la de pesca sí forma nueva. La de ambiente se forma aquí en Costa Rica en el 89, en Coronado, ¿cómo se llama? En el IICA, y se forma la CCAD, que es la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Y ahí lo que decide, ¿quién la conforma? Los ministros de ambiente de cada país. Digamos, también está la Comisión de Vivienda, que es ¿quiénes son la Comisión Centroamericana de Vivienda? Los ministros de vivienda de todo Centroamérica y así cada tema, los de salud, los ministros de salud de cada país centroamericano para tener acuerdos centroamericanos. No somos una Unión Europea, porque ahí es vinculante, pero sí hemos querido tener una armonización de legislación a nivel centroamericano desde el derecho blando, que ahora les voy a explicar qué es eso. Entonces, le voy a hacer un zoom a la parte de la CCAD. Cuando se forma la CCAD, Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en el 89, que es donde todos estamos así fervosos de que la guerra se acabó, que hubo tratados de paz y ahora vamos a sacar a Centroamérica, ¿verdad? Para arriba, a ver cómo hacemos para sacar todo esto. Se dice que los países se comprometen a que aquellos que todavía no tenían creado un Ministerio de Ambiente, que lo crearan. Entonces, y ya se había hecho la convocatoria para el Río 92, aquí estamos en el 89, 90, entonces los países dijeron, ok, vamos a ir juntos al Río en el 92 y de aquí a que vayamos tratemos de que cada país tenga un Ministerio de Ambiente y Energía o Ambiente y Recursos Humanos, como lo quieran llamar. Y así fue como empezaron a darse en nuestros países. Nosotros teníamos un ministerio, no un ministerio, una secretaría, en el caso de Costa Rica, una secretaría de pesca, una secretaría de vida silvestre y otros recursos forestales dentro del Ministerio de Agricultura. Y es ahí donde se lo trae y se crea el Ministerio de Ambiente, miren, famoso en ese momento, Ministerio de Ambiente, Recursos Naturales, Energía y Minas, así como un montón. Y así cada país, pues cuando ya Centroamérica se une y llegamos a la cumbre del Río y se firman o salen todos estos productos, varios de los compromisos del Río que fueron que cada país, además de tener su propio Ministerio de Ambiente, reformara la constitución política para integrar en sus constituciones el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un derecho constitucional. Y también los países centroamericanos nos comprometieron. Con este compromiso llegamos al Río y dijimos, bueno, nosotros como Centroamérica, como región, nos hemos comprometido a estas tres cosas. Y ahí se fueron trabajando. El Ministerio de Ambiente, la reforma constitucional para incluir el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que existiera una ley general de ambiente. Una ley que empezara a regular las actividades para ponerle a ese desarrollo económico limitaciones, no límites, sino limitaciones, ¿ok? Y entonces espero que todas esas leyes fueran basadas en
en la Declaración de Río, que es donde se establece que el ser humano es el centro de preocupación, el principal centro de preocupación con el desarrollo sostenible, y solicita que entonces los países tengan sus propias políticas ambientales y que estas políticas tienen que responder a principios como la calidad del ambiente que no debe deteriorarse, el que contamina paga, el control de la fuente como un medio de prevención. Antes íbamos y castigábamos la contaminación. No, vamos a la fuente donde está produciéndose esa contaminación para ver qué es lo que está pasando. La participación ciudadana, se empieza a hablar de participación ciudadana. La prevención de la contaminación innecesaria, ahora tratar de minimizar, mitigar, minimizar el fortalecimiento de la responsabilidad ambiental, de que ya cada quien sea responsable por eso. El respeto a la soberanía nacional, cada país es soberano a nivel nacional de hacer lo que quiera con sus recursos naturales, pero ojo, siempre en función de su política ambiental. Entonces, por eso dice, usted me va a hacer una política ambiental que me vaya dirigida con estos principios, el fomento de la cooperación internacional. Entonces ahí tenemos algunos principios como este de la soberanía de los estados, el de participación, el que contamina paga, el precautorio, el preventivo, que son los que ustedes y otros van a estar averiguando investigando para de hoy en 8. Entonces yo aquí nada más lo voy a mencionar como para que ustedes se ubiquen. En Costa Rica, además, una vez que aprobamos la ley orgánica, incluimos en la ley orgánica del ambiente 4 principios, donde se dice que el ambiente es patrimonio común de los habitantes, que todos tenemos el derecho a un ambiente sano, pero también el deber de protegerlo. Es un derecho y es un deber, son las dos cosas. Y que el Estado, un deber del Estado, de velar por la utilización racional del ambiente. Y también se incluye otro principio, que es que el daño al ambiente debe ser concebido como un delito social. Es decir, no es lo mismo que yo le robe la billetera a Gilma a que yo contamine el río donde todos están tomando agua. Entonces aquí yo estoy en el primer caso perjudicando solo a Gilma, y en cambio en el otro caso estoy perjudicando a toda una comunidad. Y ahí es donde hablamos de un delito social, ¿verdad? Entonces, ¿qué me debe castigar más? Se supone porque tengo perjudicadas una comunidad, no una persona. Entonces, dependiendo de eso, deben de ser las penas. Eso está como principio en nuestra legislación, sin embargo, hoy día tampoco se aplica mucho. Y en la ley de biodiversidad, que se aprueba más tarde, también tenemos principios del derecho ambiental como a la vida. Entonces, el respeto a la vida en todas sus formas, no es el respeto a la vida humana, es a la vida en todas sus formas, ¿verdad? Los elementos de la biodiversidad son bienes meritorios que nos pertenecen a todos. Un respeto a la diversidad cultural, aquí viene mucho el tema indígena y prácticas ancestrales y demás. Una equidad íntegra e intergeneracional, que haya esa equidad. ¿Se acuerdan del dibujito que vimos la vez pasada de lo que es igualdad y lo que es equidad? Que son dos temas diferentes. Y hay un principio definitivamente en el derecho ambiental donde yo tengo que conjugar aspectos colectivos con aspectos individuales. El interés de un individuo de desarrollar un hotel versus el interés de la comunidad de que ese hotel no me llegue a talar un manglar, porque los manglares tienen un servicio ecosistémico súper importante. Y usted quiere el hotel, yo quiero el manglar. Vamos a ver cómo hacemos y cómo nos ponemos de acuerdo y conjugamos para que las dos cosas sobrevivan. Entonces, esos son principios que me llegan a que es los principios que veíamos la semana pasada, que era un principio en el derecho. Son orientaciones prácticas que a la hora de yo hacer una política o de hacer una ley me van a guiar. Yo digo, esta ley tiene que ir dirigida a que apunte hacia un desarrollo sostenible, a que apunte a garantizar ese derecho a un ambiente sano, etc. Entonces, en general, con toda esta parte histórica, ¿cuáles son los elementos en sí del derecho ambiental? Bueno, pues tiene un carácter preventivo, porque yo qué voy a hacer cuando ya el árbol está cortado o cuando el río está contaminado. O sea, el daño ambiental no es reversible, ¿verdad? Y
y ya no puedo pegar el árbol, ni puedo limpiar un río, me cuesta un montón, etcétera. Entonces, debe ser preventivo mayoritariamente y por eso siempre se va a apoyar en un marco sancionador, o sea, en sanciones que, a ver, que desmotiven a las personas de quererse brincar la ley y hacer algo, porque va a decir, no, la sanción es tanta que yo necesito estar entendido que no puedo con eso. Entonces, por eso la legislación en sí misma, el derecho ambiental, las normas, van muy dirigidas a lo que es un comando y control, que es una prohibición o una restricción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, reglamentos de ruido. El ruido durante el día no puede pasar de 90 decibeles y después de las 6 de la tarde 60 y después de las 10 de la noche tal. Entonces, comando y control. Yo le doy, usted puede hacer ruido, pero hasta estos decibeles, etc. Definitivamente el derecho a contaminar, o sea, ustedes han escuchado que a nivel jurídico la gente dice, mi libertad termina donde empieza la tuya, ¿verdad? Yo puedo hacer todo mientras no le afecte a la suya. Pues aquí, mi derecho a contaminar también termina donde empieza el derecho de mi vecino a disfrutar de un ambiente sano. Entonces yo le tengo que respetar a él su zacate verde mientras yo estoy haciendo mis cosas. Hablamos aquí de intereses difusos porque cuando por ejemplo, lo que les decía hace un rato, una contaminación de un río, ¿quién sería el que podría ir a denunciar esa contaminación? No es solamente Teresita ni Javier, que están directamente, que ya se enfermaron de la panza y que tomaron agua y que tal. No, puede ser cualquiera, porque a eso se refiere con intereses difusos, porque hay una afectación difusa en toda una comunidad donde son todos y nadie, diría alguien, pero entonces cualquiera puede ir a reclamar el daño ambiental. Entonces, por eso hablamos de interés difuso, porque nos afecta a todos, que es la famosa legitimación, como se llama, que decimos los abogados. La legitimación es a nivel privado, por ejemplo, si Tiffany va a poner una denuncia porque yo le robé la cartera a Gilma, le voy a decir, no, usted no está legitimada porque no es su bien, aquí el que tiene que venir directamente a poner la denuncia es Gilma. Esa es la legitimación. Eso es un tema privado, pero en un tema ambiental puede venir cualquiera. ¿Por qué? Pues cualquiera está legitimado para denunciar el daño ambiental, porque nos afecta a todos, ¿verdad? Incluso menores de edad, extranjeros, ilegales, lo que sea, cualquiera puede reclamar el daño causado en el tema ambiental. Definitivamente hablamos también que es un carácter multidisciplinario. Nosotros los abogados necesitamos de los científicos para elaborar que si son 60 o 90 decibeles, que si para reglas de pesca, para la langosta, ¿cuál es el tamaño de un juvenil? Si 14 centímetros o 7, o si es muy chiquitico, no sé qué, ¿verdad? Ahí viene combinada la ciencia con el derecho. Y ciencia en su amplio sentido, ¿verdad? No ciencia pura, sino también las ciencias sociales. Estamos hablando de bienes públicos globales, que es lo que se va a regular en el derecho ambiental: el agua, el aire, la luz solar. Son bienes que son de todos y de nadie y que son públicos, que nos pertenecen al globo, al globo terráqueo. Y bueno, lo que decíamos hace un rato, que tutela la vida en todas sus formas y que todos debemos gozar del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, desde el 45, cuando se termina la guerra y se empieza esta serie de convenios internacionales y de llamados y compromisos para que los países desarrollen su propia legislación, es donde decimos que se ha ido dando la evolución y el nacimiento del derecho ambiental. De los 70, que fue Estocolmo, a los 90, que fue el Río, de Estocolmo al Río. Aquí entre el 70 y 90, al 70 llegamos y firmamos una serie de convenios, pero no fueron los suficientes. Durante esos años no pasó nada y cuando llegamos al Río ya se aprueban esos 3 convenios que les comentaba y de ahí en adelante se da todo un desarrollo, porque fuimos al Río con esos compromisos, se da un desarrollo en nuestros países ya de la legislación nacional.
y empezamos a reformar que la ley forestal, que las leyes de ambiente, que la ley de aguas, que la ley tal, ¿verdad? Y eso es lo que pasó en todo Centroamérica y en los demás países, porque yo les puedo hablar de Centroamérica con todo el conocimiento. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Esto es lo que a mí me había faltado de la semana pasada, de la clase de la semana pasada para completarla. Entonces aquí ya yo teníamos la tarea de hoy, pero igual voy bueno, aquí ya voy a dejar de compartir para pasar a la otra. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, no solamente preguntas, si ya conocían de esta historia, si es completamente nueva para ustedes, si ya habían escuchado, no, han oído las cumbres, no, Estocolmo, Río, todo eso, ¿o qué? Cuénteme. Yo casualmente estoy impartiendo la materia de educación ambiental y Ajá. justo estaba viendo esta semana la historia de cómo había surgido, pero no había hecho la relación de que al mismo tiempo que surgió el derecho ambiental, quizás 2 años después venía la educación ambiental, porque yo también toqué el tema del conocimiento sin límites, de la primavera silenciosa, y cómo en estas cumbres y en estas convenciones se iban definiendo ya el término de educación ambiental y que todo va enfocado a alcanzar el desarrollo sostenible de forma individual y colectiva en cada uno de los países. Entonces se te hizo muy cercano, muy parecido, porque también en la Agenda 21, que les dije que fue un documento ahí, que no tuvo como mucho pegue, una de las cosas que decía era que también los países debían ir hacia la educación ambiental, ¿verdad? Trabajar en la educación ambiental, por eso es que nace en estos momentos. Teresita. Va por la misma línea de la compañera. Bueno, la tesis fue específicamente cuál era el grado de conocimiento de la educación para el desarrollo sostenible en Heredia, en este caso, ¿verdad? Porque tenía que centralizarlo. Y realmente es como, ¿cómo le digo? Como paradójico, porque todos aquí ya creo que sabemos la situación ambiental que existe, pero, no hay cambio. O sea, qué complejo, porque sabemos lo que va a pasar y realmente incluso en el estudio decíamos que en el caso específicamente de Costa Rica tenemos ese doble discurso, ¿verdad? Entonces, cómo romper, cómo llegar y hablar con las personas, es complejo porque casi de ahí a nivel científico, bueno, se está agotando, etcétera, pero no existe como ese cambio verdadero en el comportamiento principalmente de consumo. Entonces, era curioso, ¿verdad? Porque a nosotros, por ejemplo, en los programas, eso lo tenemos que implementar, pero se ve igual como una parte teórica, como algo que no está a mi realidad próxima. Sí, y se ve como algo lejano, como a mí no es un problema. No es a mí el que lo está pasando y por más que se trate de educar a los chicos y demás, no sé, no hay conciencia, no sé, ya no es que solo sean los chiquillos de hoy de 5 años, son los que no, los de 5 años son los que hoy día ya tienen 30 años y ya tienen que haber tomado efecto, o sea, ya tuvieron que haber tomado conciencia y efectos, ¿verdad? Para esto, porque esto no lo estamos diciendo hoy, fue el 92, del 92 a hoy, ¿qué hay? Desde entonces ya viene esa educación ambiental que dijimos, empecemos a formar y a trabajar. Aquellos chiquillos de 7 años que en el 92 tenían, son hoy algunos de ustedes, ¿verdad? Entonces, que tienen ya que tener esto. ¿Qué? Y también, profe, que también se daba, bueno, en el estudio cuando yo lo hice, decía que muchas organizaciones trabajaban la parte ambiental, pero que existe un trabajo por islas. Sí. Entonces, realmente actualmente no se sabe cuál ha sido el avance porque no hay una evaluación posterior, ¿verdad? Esa es la otra, sí. Profe, disculpe, nada más, Julio dice que él le envió, le llamó y le escribió por cualquier cosa.
Ah, sí, lo que pasa es que allá yo por haber entrado a las Sí, no clases, sé, no sé. Ajá, pero para cualquier cosa hay que lo sepa, cualquier. sí, no veo, eh, no veo ningún mensaje de él, pero bueno, era para decir que no venía o algo así, aquí en el correo tampoco, ni en el, No sé, no, bueno, yo le escribí en un grupo que tenemos que si tenía alguna situación y me dijo de que había tratado de comunicarse, pero no sé si fue que no pudo o ok, bueno, ujú. bueno, pero que no va a venir, entonces, que ya no vino, sí, ok, Me imagino, sí. gracias, Teresita, ¿algún otro comentario quisieran hacer hasta el momento del poquillo de historia para que sepan de dónde viene el derecho ambiental y como a nivel mundial lo que fue pasando y cómo llegamos hoy día a estas regulaciones, ¿verdad? Y cómo hemos hecho, como no hemos hecho caso a todas las advertencias porque seguimos haciendo usos abusivos y excesivos. ¿Todo clarito? Sí, ok. Ahora, ¿estoy presentando bien otra vez o no? Sí, Sí, la señora. completa. Sí, Sí, ok, entonces eso que vimos es derecho. ¿Qué es derecho? ¿Verdad? Aquella conjunto de normas nacionales, internacionales, dirigidas a regular la, la, las actividades del ser humano en sociedad y que el derecho ambiental es aquel que va a regular las relaciones del ser humano con la naturaleza, con los recursos naturales y vienen los principios y todo esto que vimos. Entonces, ahora quiero entrar a ver qué es una política. Ya una vez viendo términos así de derecho, un poquitico, pues no camina esto. No sé, ahora sí, caminó. Chicos, sí, es una política, ok. Entonces, bueno, yo digo, hay política con P menor y política con P mayor. La P menor es esa lucha por el poder, esa politiquería que vemos cada 4 o 6 años, cada 5 años, dependiendo de los países, cuando se están peleando para ver quién llega al gobierno, ¿verdad? No es esa política que vamos a hablar aquí, sino es la política como una estrategia de Estado, como un dictado o un compromiso de políticas públicas, ¿verdad? A veces la política en general, pues se dice que son fuerzas políticas, las elecciones, las instituciones gubernamentales, el parlamento, donde están ahí peleando y haciendo política, ¿verdad? Y el otro diciendo que el poder ejecutivo, que el poder legislativo manda y yo soy el ejecutivo y a mi presidente de este legislativo no me tiene que decir nada, cuando hay claramente tres poderes, una separación de tres poderes que no la inventamos nosotros, se inventó y se propuso desde épocas romano-germánicas, como hablaba, como les decía yo, que en el planeta hay dos tipos de derecho, y el romano-germánico es de donde viene el derecho de todos nosotros, y ahí es donde se daba el concepto de Estado, si se acuerdan, territorio, población y gobierno conforman donde hay un territorio con determinada población y ya un gobierno son los que definen un país con sus límites y ese gobierno va a hacer que ese país sea un estado y ese estado se va a guiar por políticas públicas. Por ejemplo, políticas bueno, voy al ejemplo más reciente que hoy leí. Las nuevas políticas del nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ya mandó a quitar un montón de cosas hoy y firmó los decretos para decir que no, o sea, temas de diversidad de género, a temas de salud, a temas de, bueno, eso es una política. Hoy sí, mañana no, pero eso es una política pública, más allá de lo que es la politiquería que nosotros en Costa Rica, los que somos ticos, vamos a empezar a vivir ahorita, porque este año es un año preelectoral, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hablar es de la política pública, tal vez lo que en inglés les llaman policy o advocacy, que es también incidencia en políticas públicas. ¿Y qué es? Es un cambio, o sea, no es esa politiquería, sino más bien es la referencia a la acción pública, a lo pragmático, a la acción gubernamental. Por ejemplo, me voy a ir a las épocas del COVID, de hace 4 años que todos vivimos.
la política era inicialmente, aquí las vacunas van a ser para los mayores, de adultos mayores de 65 años, porque la población se nos está ahogando, se muere, Eso es una línea política. Después, bueno, ahora, no sé si se acuerdan, de los 58 años a los 50, y ahora de los 50 aquí, ¿verdad? Y así. Entonces es una política pública para atender un problema. Esa es la política de la que nos vamos a hablar aquí en el curso y la que ustedes traen su tarea. Entonces, ¿qué es una política pública? Es un conjunto de decisiones cuyo objeto es distribuir determinados bienes o recursos. Es esa distribución de que, bueno, tenemos tierra para sembrar, vamos a ver cómo la distribuimos entre todos para hacerlo más equitativo posible. Tenemos el mar, bueno, ¿cómo hacemos ese acceso al mar? Que haya propiedad privada, pero que tampoco nos quite a todos el acceso a la playa, ¿verdad? Y así. Entonces, en este proceso hay un juego de bienes o recursos que pueden algunos afectarlos en forma positiva o en forma negativa, o sea, ya sea privilegiar o afectar a determinados individuos. No siempre se les va a quedar bien a todos. O sea, cuando se dijo que el adulto mayor era el primero en vacunarse, con la famosa vacuna del COVID, estaban privilegiando al adulto mayor, pero nos estaban afectando a los que somos menos de 65 años. Y eso es como son las políticas públicas. Van dirigidas a afectar, a beneficiar, o sea, afectar en forma positiva, tomar en cuenta, beneficiar las poblaciones más vulnerables. En aquel momento, los más vulnerables eran los señores adultos mayores. ¿Okay? Entonces, una política es lo que un gobierno decide realizar o no realizar. Le voy a poner a los de más de 65, no le voy a poner a los de menos de 65 años. ¿Okay? Entonces, tampoco quiero decir con esto que el no actuar es una política pública, pero a veces conscientemente se decide no hacerlo sobre esa gente, que fue lo que pasó aquí en el COVID. Y entonces, ¿qué es? Es un conjunto, esa política pública es un conjunto de lineamientos o de directrices definidas oficialmente. ¿Para qué? Para dirigir en un plazo determinado, por eso ustedes tenían ahí unos lineamientos en un plazo, el horizonte de esa política es que del 2015 al 2030. Y muchas políticas están limitadas al 2030, ¿por qué? Porque al 2030 se dan los objetivos del desarrollo sostenible y es donde tenemos el compromiso de cumplirlos. Donde los actores sociales en la organización y gestión de sus acciones estratégicas se les va a dar, se van a incluir en un plan, en un programa y en proyectos. Entonces, a veces nos vamos a encontrar la política, una estrategia, y una estrategia va a tener política y la política se va a desagregar en un plan, en un programa, en un proyecto. Para el caso de nosotros de Costa Rica, ahora ustedes me comentan cómo están en Honduras y El Salvador. Pero para nosotros, MIDEPLAN, que es el Ministerio de Desarrollo y Planificación, dice que una política es un curso o una línea de acción definida para orientar o alcanzar un fin que se expresa en directrices, lineamientos, objetivos estratégicos, acciones sobre un tema que se debe atender para transformar un problema de interés público. Eso es lo primero que yo quiero que entiendan. Es algo oficial, es una línea, una dirección que se tira para atender algo y ese algo va a ser siempre un problema público, una necesidad pública. Teníamos una enfermedad que nos llegó desde China y entonces teníamos que sacar políticas públicas de coronavirus. Tenemos una mortalidad de cangrejos grandísima, entonces tenemos que sacar una política pública para eso, ¿verdad? Donde hay problemas, ahí es donde tenemos que achacarlo. Y se va a hacer explícita esa voluntad política en decisiones y apoyo con recursos humanos, con dirigir a recursos técnicos, tecnológicos, financieros, ¿verdad? Y que, como por ejemplo, de ahora en adelante vamos a incentivar el pago por servicios ambientales de manglares. Entonces yo voy a ir a pedir un préstamo al Fondo Mundial, al Banco Mundial, voy a darle mayores incentivos ya no a los que tienen bosque en terrenos forestales, sino más bien aquellos que tienen manglares o que en lugares de manglar para poder hacer captura de carbono azul que hablan ahora. Entonces, por ejemplo, eso es una política. Entonces ahí yo, a través de dirigir
o ponerle prioridad a que mis hijos, los que tenemos, porque además somos todos los mismos países en la misma situación económica, que no somos millonarios, tenemos que priorizar hacia dónde queremos apostar. Vamos a cuidar ahora las costas, vamos a cuidar los manglares, etcétera, ¿verdad? Entonces, así es como se define una política pública. Ahí. Otra definición, también se dice que es, bueno, aquí Francia es después de la Revolución Francesa y los temas de la igualdad, fraternidad, ¿se acuerdan de la Revolución Francesa? Los franceses se dicen que son los papás de la política. Entonces, para Francia, ahí es la cuna donde nace la política, así como en Grecia nace el Estado, ¿verdad? Bueno, la política en sí misma también, pero en Francia ya se habla de política pública. Es una concatenación de actividades, decisiones o medidas que, por lo menos en su intención, lo que quieren es atender problemas colectivos. Siempre vamos a ver problemas colectivos donde siempre se va a ver alguien beneficiado y alguien excluido, ¿verdad? No sé, la política de vivienda, de los bonos de vivienda en Costa Rica, ¿para quiénes son? Para las personas que están en un percentil bajito, que no reciben esto, que el otro, que no tienen propiedades, que están en pobreza extrema, etcétera, ¿verdad? Entonces, son decisiones que van a dar espacio a actos formalizados, un bono de vivienda, un contrato, algo que se va a materializar. Teresita, vamos a ver, admitir. Se había salido, no sé. Y van dirigidas a modificar ese grupo, o sea, ese target, ese blanco que escogimos. Los manglares, las tortugas marinas, ¿verdad? Donde ya empezamos a emitir políticas ambientales, ya van más dirigidas, no a políticas más viejas como la de salud o así, sino aquí ya vamos a resolver problemas que tienen que ver con los recursos naturales. ¿Y por qué? ¿Para qué son las políticas? Precisamente para resolver problemas. Pero nos sirve para muchas otras cosas, y problemas de carácter colectivo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve también? Bueno, posicionar al país en temas estratégicos a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso nuestro de Costa Rica, sabemos que a nivel internacional la política de turismo con el ambiente nos ha posicionado a nivel mundial para que Costa Rica sea un destino turístico. Mejorar la situación de un tema específico, por ejemplo. ¿Qué dice Teresita? En un textito que te está escribiendo, que estoy sin electricidad y por eso quité la cámara. Está bien, no hay problema. Posicionar el país y mejorar esa situación, ¿verdad? También es orientar la aplicación de acuerdos nacionales o internacionales. Yo tengo una política para decir, ok, vamos a incentivar el pago por servicios ambientales, pero para eso yo necesito una ley. Entonces yo voy a orientar la aplicación de la ley a través de que la ley diga, vamos a conformar FONAFIFO, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que me va a tener tantos dineros, o un fideicomiso, donde se le va a pagar a los dueños de propiedades forestales para la conservación de bosque. Entonces es una política que luego a través de una ley se crean los instrumentos para hacer cumplir la política. Y siempre lo que se quiere es mejorar o intervenir para mejorar alguna situación. Y se definen alternativas. Se definen, una política se va a definir planes, ¿verdad? Un plan de acción, un objetivo estratégico, un responsable, tal. Y es parte de lo que ustedes ya buscaron en la tarea que ahora vamos a ver. También me va a llevar a implementar alianzas públicas o privadas. Para eso sirven las políticas, porque va a decir, bueno, no, aquí nos vamos a poner todos de acuerdo, sector pesquero con sector turismo, y vamos a hacer alianzas para ver cómo al momento de llevarlos a pescar también estamos haciendo turismo y aquí está el negocio y qué sé yo. Y en fin, es atender temas de interés público, ¿verdad? Que es lo que nos invita la política. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario. No sé si en el curso que ustedes llevaron, en sus carreras, perdón, llevaron algún curso de política y de legislación. Aprovecho para preguntarles, tanto de legislación como de política, ¿o no? No, en nuestro caso no.
Nosotros llevábamos un curso que era más como acción social, pero se tocaban temas de economía, temas de política, pero no era en sí de eso Ujú. el curso. Nosotros teníamos una materia optativa que se llamaba legislación ambiental, pero Era optativa y nadie la escogía. ajá, eran pocas las personas. Ajá, yo sé. Eso ocurría cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Derecho Ambiental, era una optativa y yo era una de los 5 gatos ahí. Cuando yo estudié Derecho, yo entré a la universidad en el 89 y entonces fue muy rico porque en el 90, 91, conforme yo iba estudiando, estaban pasando todos estos eventos históricos que yo les estoy contando. Ya saben, ya había salido, yo había escuchado ya las noticias de un hoyo en la capa de ozono, que nos íbamos a quemar todos y salíamos sin bloqueador y tarará. Había escuchado que un informe de la señora Brundtland que había dicho que había que cambiar todo y que había que darle límites. Sabía que había una convocatoria en el 92 para Río, para ir a una cumbre, para ver qué se hacía. Bueno, entonces yo conforme fui estudiando Derecho, fui viendo el nacimiento del derecho ambiental, pero era una optativa en ese momento, no, no una clase, ni en la misma carrera de Derecho. Ok, y en políticas tampoco. Nadie ha recibido nada de política. Okay. Entonces está bien que hagamos un repasito de este tipo para poder tener esos conceptos de que ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que en la formación de políticas y en la formación de leyes, uno, se consulta a las universidades y dos, se hace en compañía de criterios técnicos. Entonces, de cualquiera de esas dos situaciones, ustedes están ahí. Ustedes son hoy día estudiantes universitarios. A ustedes le pueden decir, ustedes hablaban el otro día que trabajaban con los cangrejitos, ¿verdad? La mayoría. Entonces, las chicas allá, y entonces, pues, bueno, vamos a ver, se está agotando el cangrejo, hay que ver qué hacemos, qué necesitamos en la política, ok, cuál es la época de reproducción, cómo se reproduce, qué tengo que proteger al cangrejo, cuál es la veda, cuál es el tamaño, y eso solo ustedes lo saben. Entonces, yo puedo redactar una ley, un reglamento, porque sé los elementos que tiene a nivel de abogada. Pero qué ponerle, cuándo, dónde, cómo, hasta dónde, tal, es un criterio técnico. Entonces es importante que ustedes conozcan esto porque el día de mañana ustedes mismos pueden incidir en la elaboración y producción de políticas públicas en temas marino-costeros o en la elaboración de reglamentos y leyes como técnicos. ¿Por qué? Porque una de las características que acabamos de ver es que es un trabajo multidisciplinario. Entonces, por eso aquí el curso no es optativo, por eso aquí el curso lo llevan para que ustedes mismos se convenzan de esta parte. Entonces, bueno, ahí también se habla por ahí, otro estudioso francés habla de los diferentes niveles de la política y lo que es la distinción, lo que es una política y lo que es una decisión. No necesariamente tomar una decisión es una política, ¿verdad? Nosotros, Costa Rica decidió apostar por la famosa industria sin chimeneas, como le decimos, que es el turismo. Pero necesitamos políticas que promuevan el turismo. Como una cosa es la decisión y otra cosa son las políticas públicas oficializadas, explícitas, donde van dirigidas a beneficiar a A o B o C. Aquí, por ejemplo, en algunos años estuvo beneficiándose el turismo rural comunitario y hacer rutas y eso. Y ahora se habla de turismo de caminatas y senderismo que se puso de moda y así. Entonces, bueno, un primer nivel son situaciones en que el Estado, o sea, un nivel básico, en que el Estado ni tan siquiera reconoce que hay un problema público, no va a decir, no, aquí tenemos un problema con el cambute, o no, aquí tenemos un problema, no, aquí todo está bien, eso no es ningún problema, o sea, se hace loco, el Estado y el gobierno, entonces ni tan siquiera hay una decisión consciente para tomar acciones. ¿Okay? Luego hay un segundo nivel donde ya el Estado reconoce que hay un problema, sí, se nos está agotando el cambute, hay que ver qué hacemos, pero elabora un diagnóstico para ver cómo está la población y establece una estrategia o un objetivo, pero hasta ahí llegó, no decide más allá. Hay un tercer nivel ya más arriba donde vamos creciendo, donde hay situaciones que el Estado, ante un problema público, ejecuta una estrategia
o hace un programa de acciones dirigidas a resolver esos problemas. ¿A través de qué? De incentivos, puede ser, de leyes, de gestión pública, de temas legales, ¿verdad? De organización. Vamos a tener una comisión intergubernamental mixta para resolver el tema tal, y entonces se ve donde el gobierno está poniendo atención a ese problema público. Ese es un tercer nivel. Y un cuarto nivel ya es tener la decisión política de aprobar y emitir una política pública que vaya dirigida a resolver ese problema o esa necesidad, y que va a llevar a una serie de acciones que van a desencadenar siempre en un paquete de acciones de tipo estratégico. Entonces, en este gráfico a mí me gusta mucho porque yo no sé si ven que muevo el cursor o no. Sí, bueno, se identifican necesidades, se clarifica cuál es. Entonces, hasta ahí es una idea y a veces no pasamos de las buenas ideas y ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero cuando ya avanzamos, podemos formular una política y después también que esa política no sea un librito más ahí en una biblioteca como la que tengo yo ahí atrás y que está ahí metido, sino que sea ejecutada, que es lo más importante. Y luego, lo más importante también es evaluar el impacto de la política pública. ¿Qué fue lo que yo logré con esa política? Logré recuperar las poblaciones del cambute, logré que el cangrejito se lograra aprovechar cuando esté más grande, no sé cuál es el problema del cangrejo, etcétera, ¿verdad? Entonces, hacia eso va dirigida la política pública. De acuerdo a la FAO, que es de las Naciones Unidas, el programa de la alimentación, que es lo que nos lleva al tema de agricultura y alimentación, que es la que nos regula los temas pesqueros, dice que tanto para la agricultura, entiendes, agricultura y pesca, ¿verdad? En su dimensión amplia, y la alimentación, indicó que una declaración o una política pública es eficaz cuando está expresa en un documento breve, en un documento así, libre de ambigüedades, que sea precisa, comprensible y fácil de llevar a la práctica, con objetivos concretos y demás. Y que debe tener una descripción que ubique el contexto y el problema clave. ¿Cuál es el problema que vamos a atender? Con una visión a largo plazo, que formule orientaciones estratégicas y metas para tener una ejecución. Bueno, al 2025, al 2027 ya todos tuvieron que haber levantado el inventario de no sé qué, de manglar. En el 2028 ya vamos a poner a mojonar, en el 2020, ¿verdad? Ese tipo de metas donde yo estoy implementando esa política pública. Entonces, al fin y al cabo, estamos hablando de intervenciones públicas. Las intervenciones pueden ser políticas, que es algo muy estratégico, y una vez que yo tengo la política, yo le hago un plan. Ese plan es más, ya no es tan político estratégico, sino que ya es más estratégico, porque yo digo, bueno, allá el ministro y el presidente dijeron, aquí se acabó este problema público y vamos a ver cómo resolvemos la ocupación de las personas en los manglares. Ahí hay una dirección política, entonces luego viene un plan, y ese plan ya va a ser más estratégico, porque bueno, ¿cómo hago yo para regular eso? Hagamos este plan, en un año tenemos que haber aprobado una ley, en 2 años un reglamento, en 3 años haber delimitado todos los manglares, qué sé yo. Entonces ahí es donde se planea a corto y mediano plazo. En los primeros 3 años vamos a hacer esto, en los segundos, cuarto, quinto y sexto vamos a hacer tal cosa. Y después ya vienen los programas, que los programas es algo más táctico, ¿verdad? Entonces, el programa para delimitar los manglares, el programa para tal cosa y el programa. Entonces, ahí ya yo voy. Y cada programa, a su vez, se conforma de proyectos. Entonces, ya yo voy con proyectos pequeñitos para ir implementando esa política. Eso es, digamos, en la práctica, lo que ocurre con una intervención pública. Y hablamos entonces que hay diferentes tipos de políticas públicas. Entonces puede haber una política a nivel nacional, ¿verdad? La política estatal o política, digamos, la política nacional de pesca y agricultura. Pero puede haber políticas a nivel regional, como nosotros las tenemos. Está a nivel regional la CCAD y OSPESCA, que es la Organización de Pesca y Acuicultura de Centroamérica, que también está en El Salvador, tiene
políticas para la recuperación. Ya me acuerdo, había una del aleteo del tiburón, por ejemplo. Y después estaba el PAN tiburón, que era el Plan de Acción Nacional para, o sea, la política centroamericana contra el aleteo decía que cada país tenía que hacer un PAN de tiburones, que era el Plan de Acción Nacional de Tiburones. Entonces ahí yo tengo a nivel regional algo y puedo tenerlo también a nivel local. La política de la provincia tal o del municipio de tal lado o de allá de La Libertad o la política de Punta Arenas o la política de OSA, ¿verdad? Y también la podemos tener a nivel institucional. Esta es la política del Ministerio de Pesca, esta es la política del Ministerio de Ambiente, entonces como diferentes niveles. Profe, yo te iba a preguntar un poco, digamos, la diferencia entre un plan y un programa. El programa es a menor escala, o sea, porque no, o sea, no me queda muy claro como cuál es la diferencia real de esas dos, ¿verdad? Digamos que estas podrían fácilmente, que le hemos vuelto que la política es la sombrilla, la política va a tener sus planes de acción, entonces los planes van a ser de 3 años cada uno, o sea, la política es de aquí 2025 al 2035. Entonces yo lo voy a dividir, son 15 años, ¿verdad? Son 10 años, entonces yo lo voy a dividir en 4, 4 y 2. Entonces, los planes de acción es para los primeros 3 años. Entonces, para esos primeros 3 años le voy a dar prioridad A, B y C. ¿Ok? Ese es mi plan. El programa los programas son conformados por proyectos. Eso es en general, en obra pública, en el gobierno, en todo. Yo tengo varios proyectos que entre todos me van a formar un programa. Por ejemplo, ahorita, bueno, pues estamos teniendo aquí el programa de agua para Guanacaste. Tenía varios proyectos, un proyecto para rehabilitar ¿cómo se llama? ¿Cómo fue la palabra? El transporte del agua, del Tequiste, etcétera, unos caños, qué sé yo. Entonces hay diferentes proyectos que conforman el programa. Entonces, yo tengo la política, esa visión, el plan, que ya tiene un plazo más reducido, siempre basado en esa política, y que digo, bueno, para empezar con esta política, yo necesito esto en los primeros 3 años, y para eso necesito un programa de delimitación de catastro de los manglares, y los proyectos va a ser el proyecto 1, el manglar de la zona sur, el proyecto 2, el manglar de la zona norte, el proyecto 3, el manglar de la zona central, entonces lo voy desagregando. Ok, muchas gracias, profe. ¿Entendiste? Sí, y lo Sí, demás. ya me quedó mucho más claro, sí. Muchas gracias. Entonces, los tipos de políticas también, ¿verdad? Nos podemos encontrar esas políticas a nivel estatal, regional, local. También nos lo podemos encontrar a nivel de temas, la de educación, la política fiscal, o sea, ya sea a nivel del territorio, por decirlo así, o a nivel de los temas, ya sea a nivel de la política de gestión integral del recurso hídrico, la política de bioeconomía, ¿verdad? Que son de temas. Y luego pueden estar otro tipo de políticas definidas para una población meta, como les decía ahora, la política de adultos mayores, la política de la persona joven que tenemos en Costa Rica, la política para personas con discapacidad, ahí es para públicos meta específicos que son vulnerables. Y también otro nivel es cómo se elaboran, que son políticas ya sea descriptivas o políticas centralizadas o políticas participativas, donde entonces se busca que la gente esté, y puede haber también políticas reactivas, donde simplemente están dándose porque, o sea, la política del Estado es ahora que, no sé, la fiebre del mono, que estuvo hace un tiempillo, entonces ahí hicieron una política que en migración no podía entrar tal y tales personas que venían de tales vuelos y no me acuerdo qué más, porque podían estar contaminadas de la fiebre del mono. Entonces son políticas que están ahí reactivas, ¿verdad? Que en forma reactiva, o con una visión más bien prospectiva hacia adelante. Ok, de ahora en adelante todo el mundo con la vacuna de fiebre amarilla es una política, porque resulta que el mosquito y todo esto de la fiebre amarilla otra vez vuelve a resucitar, y esa era algo que se tenía controlado y ahora ya se está difuminando. Entonces, ese tipo de niveles. También pueden haber niveles coercitivos, ¿verdad? Digamos, la política a nivel fiscal, existe mucho las políticas.
Entre más viejo tiene usted el carro, más caro le va a salir el marchamo el derecho de circulación cada año de lo que usted tiene que pagar. Entonces ahí es un tipo de política coercitiva donde a mí me están castigando por tener un carro. O al revés, entre más nuevo, más caro y viceversa, ¿verdad? Lo que sea, ahí le di el ejemplo así, pero depende de cada país de lo que quiera. Entonces eso es como ese tipo de políticas públicas y donde yo, ¿cómo hago? ¿Qué es mi proceso de formación? Identifico el problema, formulo la política, la implemento y hago un seguimiento y evaluación. Eso es como los 4 fases que toda política debe llevar. Y las políticas, ¿verdad? O sea, yo voy a identificar el problema, elaboro y siempre esa elaboración de que sea en forma participativa con la gente, con los técnicos, con los que saben y con representantes del mismo estado que saben hasta dónde puede un estado y una institución o una municipalidad comprometerse, ¿verdad? De cosas reales que puedan cumplir en X de tiempo, en X de cantidad de tiempo, y lo que es el seguimiento y la evaluación. Entonces, esto es de acuerdo a mi decano, de acuerdo a aquí también al Ministerio de Planificación y Política Pública, donde dice que una política debe al menos contener esto, pero esto lo hace ya basado en que por ahí vamos a otros países haciendo caso, ¿verdad? A lo que usted nos dice y a otros países donde ya están más avanzados y han hecho, donde el contenido, o sea, la estructura que debe tener al menos una política pública. Y es primero introducir la política en la agenda del país. Hay que tener un análisis del marco legal. Primero que todo, ¿verdad? ¿Cómo está la situación legal de ese tema? La situación o el diagnóstico, ya sea social, ambiental, económico, el problema que vayamos a resolver. ¿A quién vamos, hacia quién va dirigida esa política? ¿Cuál es nuestra población meta, el objetivo de la política? Luego vamos a definir enfoques, principios, características. El enfoque de esta política va a ser con enfoque de género. El enfoque de esta política va a ser con un enfoque de desarrollo sostenible. Yo la voy a dirigir para que hagamos un aprovechamiento del caracol. Y los principios. Bueno, voy a llevar que sea un principio precautorio, que cualquier cosa va a tener en cuenta el principio precautorio, el principio de participación ciudadana, qué sé yo. Y luego yo defino los ejes. Para eso yo necesito un eje social, un eje económico, un eje, no sé, dependiendo qué, como en temas. Y a esos temas yo les establezco los objetivos, los indicadores y metas. Entonces ya yo vengo y digo, bueno, para esto yo quiero un proyecto tal cosa, que el responsable va a ser la Universidad Nacional y que la meta va a ser el indicador para poderlo medir, porque yo necesito indicadores para poder medir el cumplimiento de la política, va a ser tanto. ¿Para qué? Para que yo después lo pueda evaluar. Justamente en la evaluación yo veo cuando ya me voy para atrás y digo, esa política es del 2000 y 2000 al 2015 decía que la línea base era un 5% de manglares delimitados y la aspiración era el 100% y apenas llegamos al 30%. Es decir, esta política no me sirvió porque todavía sigue el problema público de que no he terminado de limitar todos los manglares del país, por decirlo así. Por dar un ejemplo. Emanuel. Profe, yo tenía una pregunta. Leyendo lo de la política que me tocó a mí para la tarea, mencionaban que, digamos, como que había miembros fiscalizadores externos, pero seguían siendo como, por ejemplo, la Contraloría de la República. No sigue siendo como yo autoevaluarme. No tendría que traer como un medio internacional o algo así, o cómo funciona eso de que sea un medio externo. Porque es de país, o sea, es una evaluación de país, ¿verdad? Entonces eh, puede, generalmente es un tercero, pero por ejemplo, la realidad en Costa Rica es y en los países es que se contratan firmas de consultores que no trabajan en esa institución o que no trabajaron en ese tema para que hagan entrevistas y para que vayan y evalúen qué fue lo que, o sea, en una política yo puse por escrito los compromisos a largo plazo. En 5 años yo voy del 10%, voy a avanzar al 80% con la delimitación del patrimonio natural del Estado. Ok, entonces ya terminó la política, entonces yo contrato una firma para que venga, vaya, entreviste a todo el mundo, todos los participantes que dijeron que se iban a comprometer con A, con B, con C. Y esas personas hacen esa evaluación que después el seguimiento es durante
durante los años de la política, que es 2015-2030, el seguimiento yo se lo voy dando durante la ejecución de la política. La evaluación siempre la hago después. Yo evalúo para atrás cómo me fue y cómo resolví el problema. No necesariamente es un ente internacional, primero no nos da el bolsillo, pero sí que sea un ente ajeno para que no haya conflicto de interés, eso sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacen las instituciones? Generalmente son consultorías que se les paga a un tercero. Ok, Ya, ok, entonces, entiendo. para de algunos de ustedes, el día de mañana se va a dedicar a consultorías, ese es un tipo de consultoría, evaluar la evaluación de políticas públicas, ¿verdad? Ok, y también las políticas establecen su modelo de gestión y gobernanza, es decir, bueno, para ir monitoreando el monitoreo y seguimiento de la aplicación de la política, vamos a hacer reuniones cada 3 meses con un comité mixto, con la gente de la sociedad civil, con los pescadores, con esto y con lo otro, para ver cómo vamos con el cumplimiento, o cada 6 meses, o cada año, no sé. Y con base en esa política elaboro este plan de acción que me va a dar ese modelo de seguimiento y evaluación que les decía yo, para ir viendo esto, gestionar el riesgo de cuáles son los riesgos que tiene esa política pública para cumplirse o para no cumplirse más bien, y la oficialización, ¿verdad? Yo todo esto lo establezco en un documento. Yo hago la introducción, el análisis de marco legal, cuál es el diagnóstico, defino la población, establezco los enfoques y los principios, ese marco estratégico, cómo se va a gobernar o quién va a ser el encargado. Bueno, esto es una política interministerial donde está el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, pero la gobernanza es que le va a tocar al Ministerio de Salud darle seguimiento y cada 3 meses hay una comisión tripartita que se va a reunir, o sea, como quieran, pero tiene que estar ahí en la política escrito cómo es que se va a ver con ese plan de acción. No todas las políticas tienen su plan de acción, algunas llegan hasta aquí. Y después el modelo de seguimiento y la oficialización, que lo que se ha dicho es que, vean que una de las definiciones que vimos hace un rato fue que fuera un documento oficializado para atender un problema público, decían los franceses. Entonces, ¿cómo yo necesito que ese documento sea oficializado? Es un documento escrito, entonces, que son las políticas que ustedes encontraron, ¿verdad? Y ahí viene hacia dónde nos vamos. Entonces, todavía apenas aquí nos encontramos, en el caso de Costa Rica, algunos instrumentos políticos, ¿verdad? Hay una estrategia nacional de cambio climático, una estrategia nacional de biodiversidad, una política nacional de humedales, una política nacional del mar en la que yo, por cierto, trabajaba en Casa Presidencial cuando hicimos esta política y hoy es un librito muy bonito que tengo yo ahí atrás porque se olvidaron de todo. Políticas de áreas protegidas que ya está vencida desde el 2015, no se ha renovado. Esa es otra cosa. Las políticas públicas son para atender un problema. O sea, si el problema cuando ya se acabó la política, llegó el plazo y se hizo una evaluación y ya veo que todo está bien, yo no la necesito. Pero si el problema persiste, yo tengo que hacer otra política. Entonces, en el caso de las áreas protegidas se ha reclamado mucho, que en el caso de Costa Rica todavía falta mucho que hacer y desde el 2015 se venció, o sea, hace 10 años y no hemos hecho una nueva política de áreas protegidas. Ahí, Yaudi, sepa que vaya a ser un escándalo ahí adentro. En plan de descarbonización, sí, Yaudi. Profe, una consulta. Los vacíos de conservación surgieron de la política. Sí. De la política decía que una de las tareas, justamente uno de los proyectos era elaborar cuáles son los vacíos, identificar los vacíos de conservación. Eso fue producto de las áreas protegidas, por ejemplo. Estos son ejemplos, ¿verdad? Un plan nacional de descarbonización a muy, muy largo plazo que nos tiramos nosotros aquí en Costa Rica, una estrategia de tortugas marinas del 18, un plan nacional de producción y consumo sostenible, una política nacional de ordenamiento territorial, una política nacional de gestión de riesgo. Es como para darles ejemplos. Algunas de ellas son las que ustedes van a exponer ahora, ¿verdad? Y a nivel marino costero, tenemos, por ejemplo, un poquito de historia en la política marino costera, que es en el 2002 al 2006, se convoca primero aquí en Costa Rica, como que fue a partir del año 2000,
y 2002, cuando se celebra Johannesburgo, Río más 10 en Johannesburgo, ¿verdad? Del 92 al 2002, donde vamos a esa cumbre mundial y hacen un llamado de también poner ojos en la conservación marina y en el tema marino. Y entonces el ministro de Ambiente convoca una comisión mixta donde está el Ministerio de Agricultura, el Incupesca, el ICINAC y tal, para que se elaborara una estrategia marino-costera, una estrategia primero a ver cómo íbamos a abordar estratégicamente el tema. Y luego, esto fue el gobierno 2002-2006, que fue con Abel Pacheco, que es el que fue a él fue el que le tocó ir a Johannesburgo, y fue también en la misma cumbre en Johannesburgo cuando hizo el compromiso de crear el famoso corredor el corredor ¿cómo es? De conservación tropical, ya se me fue el nombre, pero el Galápagos Cocos, que es esto que se habla de todas las islas, ¿verdad? De la isla del Coco, Coiba, Malpelo y Galápagos. Y se hace un Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola. A raíz de eso, luego, en el 2013, con el gobierno de Laura Chinchilla se aprueba la Política Nacional del Mar. Se deciden aprobar 2 nuevas categorías de manejo aquí en Costa Rica de áreas protegidas dirigidas específicamente a temas marinos que las maneja el SINAC. Hay un desarrollo inmobiliario costero que después es detenido en el 2009 por la crisis inmobiliaria y fiscal y lo que ocurre en los Estados Unidos, ¿verdad? Y como tenemos el efecto mariposa, como dicen, ¿verdad? Que aquel se resfría, aquel estornuda y nosotros somos los que nos resfriamos, o aquel mueve las alas y a nosotros se nos mueve el viento, ¿verdad? Hay un Plan Nacional de Turismo del 2022-2027 que también nos lleva a temas marinos, ¿verdad? Entonces ahí se han dado políticas ya del sector marino y se han dado mayores regulaciones y demás. Esto es para llegar a lo que es la definición de políticas, cómo hemos avanzado aquí en Costa Rica en el tema de las políticas públicas y que hay políticas de Estado o como hay políticas por temas o como hay políticas para atender una población del adulto mayor o de una comunidad, y una comunidad puede ser animal o una comunidad vegetal o puede ser, ¿verdad? Entonces, no sé, la política de conservación de algas. Yo me acuerdo que en algún momento por ahí alguien estaba promoviendo la de los pececitos de coral, pececitos de estos chiquiticos que se llegan y sacan para vender en las peceras. Entonces, como que había una explotación de eso. Entonces, para eso es las políticas. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Que nos queda claro que es una política. ¿Les suena ya un poco más familiar a la investigación que ustedes hicieron para exponer hoy? Tiene que ver con eso que ustedes leyeron para ver los ejemplos. ¿Sí? Claro que sí. Claro. Profe, Entonces, sí, con preguntas. Sí, respecto a estas partes que usted mencionaba que debe tener una política, en algún caso, digamos, en el caso de la que me tocó a mí, yo creo que hay partes que usted mencionó que no tiene. sí. O sea, una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que es, ¿verdad? Mi plan tiene su guía para elaborar las políticas públicas y se supone que todo eso es lo que debe estar, y aún así hay políticas que están incompletas, que son a la carrera, que no fueron bien elaboradas, que no dio tiempo, que se acabó el gobierno, que el otro que no quiso hacer plan de acción, o sea, ahí ahora empieza la parte teórica con la parte práctica y la realidad política de nuestros países, de nuestra situación, de nuestro interés, etc. Sí, una vez a mí me tocó hacer una crítica sobre un estudio de impacto ambiental y sucedió exactamente lo mismo. Estaba casi que por la mitad de completo y igual fue aceptado, igual se hizo las construcciones, procedió con el proyecto. No me extraña nada. Sí. Y qué triste, ¿verdad? Porque se supone que son instrumentos preventivos y que son para planificar hacia adelante o para resolver un problema. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, con esta introducción ya de que es una política, vamos a hacer el receso
Y cuando venimos, cada uno expone su política. Lo que pasa es que 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ajá. Tratemos de durar 7 minutos porque si no, no salimos. Para que cada uno somos 10 por 7, para tener 1 hora y resto, 1 hora y 10, que es a la hora que hemos querido. Sí, de 5 a 7 minutos. Se preparen, porfa, para que ustedes expongan. Bueno, a mí me tocó la política, no sé, la de áreas protegidas, esa política ya está vencida. Fue el horizonte del 2015, del 2005 al 2015, tarará, ¿verdad? Siguiendo esa guía que yo les puse ahí en la hoja y que puedan, es para que ya cada uno la estudió. Entonces ahora es que ustedes hagan un resumen donde expliquen a los demás que existe esta política, en qué consiste y que vean ejemplos con esta teoría que yo les acababa de dar. Esa es la idea. Entonces, 6:40, nos vemos a las 7:05. 7:05, quieren para que les dé tiempo. ¿Está bien? Vamos. Entonces, 7:05, nos vemos. Entendido. Gracias.